Para esta segunda clase vamos a abordar el tema de fabricación de circuitos impresos, por eso vamos a basarnos en este apunte. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de fabricar un circuito impreso es tener en claro que muchas veces está personalizado a un determinado artefacto, a un dispositivo. Por lo tanto, primero debemos utilizar un diseño en papel para hacer la distribución y confección del circuito. Otra de las consideraciones que debemos tener es cómo vamos a distribuir, qué disposición le vamos a dar a los componentes. Podemos colocarlos en forma horizontal o en forma vertical. Cuando uno coloca componentes en forma vertical, algunos, por ejemplo los capacitores, los reguladores de tensión que disipan mucha temperatura, requieren estar colocados en forma vertical. Por una cuestión de claridad, generalmente se utiliza en forma horizontal. Es mucho más claro ver resistencias en forma horizontal para la lectura que en forma vertical. Si no hay espacio, se pueden colocar en forma vertical, pero es mucho más sencillo por una cuestión de orden, hasta diría de estética, verlas en forma horizontal. Está claro que cuando uno ve un diseño de una placa, estos dos métodos se mezclan. Hay componentes que están en forma horizontal y componentes que están en forma vertical. Entonces, una vez decidido la forma en que vamos a colocar los componentes, ahí recién se puede comenzar con el diseño. Bien, acá como vemos en el dibujo, se puede usar una hoja de papel milimetrado, también papel cuadriculado. Lo que se hace es dibujar los componentes a un tamaño real, marcar dónde van a ir las perforaciones, que luego se va a utilizar un mini torno o un taladro para hacer las perforaciones donde van a ir las patitas de los componentes. Es importante primero marcar estos puntos para tener una orientación y luego hacer el trazado de las pistas. Cuando uno va trazando el circuito hay que tener en cuenta algo muy importante. Los trazos deben ser por lo menos de 1,5 milímetros de ancho aproximadamente. Eso es importantísimo. En caso de que vayan a circular intensidades de corriente elevadas, deberá aumentarse la anchura de estos trazos. Es importante marcar todas las polaridades de aquellos componentes que tienen una única posición. Por ejemplo, el capacitor electrolítico tiene una única posición. Si uno lo coloca al revés, puede llegar a explotar. Vamos a exagerar un poco, sí, explotan. O se pueden, vamos a decir, en el peor de los casos explota. En el mejor de los casos se rompe. Entonces deben ir en una única posición. Por lo tanto debe estar bien delimitado cuál es el positivo y cuál es el negativo. Los trazos se dibujarán siguiendo líneas rectas, formando uno con otros ángulos de 45 grados. Es importante que tratemos de evitar los ángulos de 90, y si hay ángulos de 90 hay que hacerles como una mueca para que queden a 45 grados, que no quede tan rígido a 90 grados. Eso es importante. Las herramientas y materiales para la construcción del circuito que vamos a utilizar son punzón, alicates de punta plana, alicates de corte, soldador eléctrico, pinzas de plástico, tijeras, taladro. Generalmente las brocas que se utilizan son de un milímetro. Con eso nos alcanza para hacer las perforaciones y no vamos a tener problemas. Otro de los elementos que vamos a utilizar son los fibrones, muy importantes, los rotuladores, que se le dice, son los fibrones permanentes, que es con lo que vamos a dibujar la placa en sí, la placa virgen donde vamos a dibujar el circuito y donde vamos a realizarlo, alcohol isopropílico para limpiar, cloruro férrico, es un material fundamental y es muy peligroso porque el cloruro férrico, digamos, ataca todo lo metálico. Entonces por eso tenemos que utilizar bandejas de plástico. No podemos ponerlo en una sartén de metal, tiene que ser en un bol de plástico, en un tupper. Necesitamos esos elementos. Para retirar la placa también no vamos a poner una pinza de metal, tiene que ser algo de plástico. Normas de diseño. Bien, acá vamos a algo importante, que acá tenemos el sí en lo que se debe y lo que no se debe hacer. Primero y principal, los componentes deben ir paralelos a los bordes de la placa, horizontales o verticales, no en ángulos de 45, de 30. Bien, otra cosa a tener en cuenta son el espacio que dejamos entre el componente y sus patitas, digamos. Debemos dejar
un espacio de aproximadamente 1 o 2 décimas de pulgada, bien, de los componentes con respecto al punto de soldadura. Acá dice algo importante, marcamos los puntos de los terminales sobre la hoja de papel dejando un círculo central sin dibujar. Dibujamos los puntos de soldadura, pad, también se lo llaman islas, sobre la hoja de papel. Será de forma circular con un diámetro de al menos el doble del ancho de la pista que en él termina. Bien, lo que está diciendo es que cuando nosotros hacemos estos círculos, que es donde va a ir la perforación y donde va a ir la patita del componente, cuando nosotros lo dibujamos tenemos que hacerlo del doble del ancho de la pista. Fíjense en el segundo dibujo, en el que está abajo, lo correcto siempre es colocarlos en horizontal, dijimos vertical o a 45 grados, no hacer otro tipo de desviación, y lo ideal también es ajustarse a los cuadraditos que tenemos. Por ejemplo, donde marcamos un punto, siempre que sea en la intersección de dos líneas, no en el centro del cuadrado. Bien, otra de las normas importantes es la separación que debe existir entre las pistas próximas y los puntos de soldadura. Generalmente se recomienda 0,8 milímetros de separación para que, digamos, no haya ningún problema de cortocircuito o algún otro inconveniente. Cuando nos acercamos demasiado a un punto de soldadura, lo ideal es que ese pad o esa isla, fíjense en el dibujo que está a la izquierda, en la parte inferior, se hace un recorte para que no nos quede como está en el dibujo a la derecha, demasiado junto, lo cual haría generalmente un cortocircuito y sería algo indeseado, un efecto indeseado. Tampoco queremos que esté tan junto. Lo ideal es que haya una separación entre pistas y entre puntos de soldadura. Otro tema importante es la sujeción de la placa al chasis o alguna caja. Por lo tanto, debemos disponer de círculos, dejar en las 4 esquinas por lo menos 3,5 o 4 milímetros para los tornillos. Con la parte teórica llegamos hasta acá. Hay ahora un video que preparé de la parte práctica donde muestro un pequeño bosquejo de cómo se hacen algunos circuitos, como para que tengan algo para iniciar, con algunos trabajos prácticos para hacer. Así que los espero en el próximo video. Nos vemos.